En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios. Y cantará mi boca tu alabanza. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con Vive con confianza confianza, Dios ha perdonado. tus flaquezas y tus fallas. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza. Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria Sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos la lectura del Evangelio para este domingo, Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 27 al 38. Y dice así, en la página 1471, ¿sí? Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo y en el camino les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió, tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días, y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió, diciendo, retírate, ve detrás de mí, Satanás. Porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús, llamando a la multitud con sus discípulos, les dijo, el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia, la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Es palabra inspirada por Dios. Te alabamos. Gracias pasa a ustedes, de Dios nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hemos avanzado en el Evangelio según San Marcos, avanzado en el sentido de que sí, hemos ido para adelante, pero bueno, el leccionario con esta generosidad que le caracteriza ha pegado unos tijeretazos y ha dejado afuera algunas cosas, lo cual no nos ayuda mucho en cuanto a tener una lectura un poquito más integral del Evangelio, por lo menos este relato según San Marcos, de esta mirada del Evangelio. ¿Qué es lo que quedó entre medio? Simplemente como para tomar nota. Bueno, está lo que entrecomilladamente, para decirlo de alguna manera, se llama la segunda multiplicación de los panes. Claro, ahí uno encuentra esto de el conflicto de las interpretaciones. Está todavía muy marcado el modelo histórico crítico que trae una cantidad de elementos importantes a la hora de leer el texto bíblico, pero bueno, claro, ¿qué dice el histórico crítico? El histórico crítico va a decir, bueno, no, hay un recuerdo de un relato y después, bueno, en el texto lo pusieron 2 veces, algo así nos va a decir. Lo que pasa que eso lo que hace es limitar mucho cómo se construye el sentido en el texto. Entonces nosotros y nosotras veníamos leyendo que hay una multiplicación, luego una serie de cosas pasan, está ese momento, ese punto de inflexión, de cambio, donde está esta conversación que se da con la mujer sirio-fenicia, que era justamente el texto del domingo pasado, y parece que todo esto se
de alguna manera confirma lo que ha pasado en esa conversación, en que hay una nueva multiplicación de los panes. La primera con 12 cestas de, entre comillas, y sobrante tal vez no es la mejor palabra, aquello que queda para, es decir, mirando, es un poquito distinto que la historia del maná del desierto. Es decir, cuando uno mira los relatos de las alimentaciones en el relato bíblico y cómo la presencia de Dios tiene que ver con la comida, con esta idea de que alimento es una cuestión muy integral del bienestar de la creación y puntualmente en este caso de los seres humanos, pero uno lo puede leer de manera mucho más amplia. El maná no se puede guardar de un día para el otro, bueno, excepto si estamos leyendo los textos sacerdotales del Antiguo Testamento, excepto el viernes, porque en el sábado Dios no trabaja, por lo tanto no hay maná, ¿no? Eso está claro. Entonces, el viernes sí, ese se puede guardar, los otros se pudren. Y ahora, claro, aquí aparece esta mirada de plenitud, que también es una forma de decir, bueno, la presencia de Jesús es la plenitud de todos los tiempos y de todas las cosas, donde se levanta el excedente, digámoslo de esa manera, para no usar la palabra sobrante, que es, a veces está cargado de manera un poco negativa, el excedente y en el primer relato se quedan las 12 canastas, una imagen de Israel, ¿no? Que está a través de los textos, 12 es una imagen de las 12 tribus y también en el Nuevo Testamento, bueno, esto se lleva también a esa imagen de 12 enviados, apóstoles decimos, pero en realidad usar en nuestro idioma diríamos enviados, aquellos enviados, enviadas son apostelo, es la palabra griega. Eso a veces es el problema, ¿no? Bueno, algunas cosas las traducimos y otras las mantenemos como palabras traídas de los idiomas originales, así como una cosa media mágica, en lugar de a veces ponerlo dentro de la vida más cotidiana, que es lo que hacía el texto bíblico hace 2000 años. El problema de congelar las cosas y matarlas es un problema nuestro, más bien. Bueno, en la época también había, pero bueno, esa es parte de la discusión de Jesús con comillas ahora, porque esto es importante para nuestro texto de hoy. Esta generación, que es como cerraba la lectura, ¿a qué se refiere con esta generación? Claro, ¿qué quedó entre medio? La segunda multiplicación, los fariseos que piden un signo del cielo, o sea, no han visto lo que pasó. El signo pasó en la tierra. Esto de que después, bueno, aparece un poco en la lectura cristiana posterior y especialmente en tradiciones donde vamos a encontrar San Agustín, en la patrística, y Lutero lo levanta mucho, esto de los dos ámbitos, ¿no? Es decir, cuando ha habido un signo en la tierra, la alimentación, los fariseos vienen y quieren uno del cielo. Entonces Jesús le dice que no va a haber, y hace la mención justamente, dice, bueno, ¿por qué esta generación pide un signo? O sea, la generación son ese grupo particularmente. Dice, les aseguro que no se les dará ningún signo. Eso dice, no, el signo ya está, es la multiplicación. Pasamos de ahí, o sea, esa, entre comillas, generación, que tal vez la palabra no se usa de la misma manera que la usamos hoy en día, que hoy se habla, qué sé yo, de los boomers, los millennials y todo eso como generaciones. Esto está más, de alguna manera, puesto alrededor de cierto grupo, que después los va a calificar de manera bastante más dura en el final de nuestro texto de hoy. Pero esa es la hilación que viene en nuestra lectura del relato según Mateo. Perdón, Marcos. Dale con Mateo, dale con Mateo. He venido toda la semana con eso. Lo que pasa es que Mateo hace otra interpretación de todo esto. Inclusive, ahora entramos a lo de hoy, donde está la pregunta. Bueno, antes de ir ahí, hay que señalar que está la curación del ciego. Las advertencias contra los fariseos y Herodes como modelo y la curación del ciego. Estos eventos vienen con curaciones después. Es decir, aquello que es discusiones, palabras, enseñanzas, eh, después vienen las curaciones. Sí, está relacionado la salud,
que va mucho más allá de lo individual en esto, es una, tal vez si uno lo pone en una línea de tiempo, casi consecuencia natural de lo otro que está ocurriendo. No son cuestiones aisladas. Y ahí es donde está el problema de los fariseos que piden la señal del cielo. Porque uno podría decir, bueno, si hay dos regímenes, está bien, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Sí, pero ahí está el núcleo problemático, la separación. Los fariseos no han podido interpretar esa señal que han tenido delante por tener una mirada dividida de las cosas. Y así vamos a la pregunta. Recién Marta decía al comienzo, aquí dice, bueno, es una pregunta, ¿cuántas veces la habremos hecho, no? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Claro, y no es algo que ha quedado ahí en algún texto antiguo y ya está. No, todo lo contrario. Es una pregunta que vuelve constantemente y las personas creyentes, la iglesia, las comunidades, cada una, esta pregunta vuelve. Y entonces, claro, cada época tendrá sus miradas, pero hay ciertos elementos que se van marcando ya en el texto bíblico y que fueron las discusiones de los primeros siglos. El haber elegido de lo que Paul Fey toca eh, justamente este himno del viejo obispo de Milán, no es casual, ¿no? Ven Redentor del mundo es el texto original, ¿no? Esta cuestión de que en muchos conflictos se va llegando a lo que hoy en día se llama los credos, que para mucha gente están pasados de moda, cuando en realidad es el punto donde hay que volver. ¿Por qué? Porque el problema es que de alguna manera también hay que tener una mirada integral de la enseñanza bíblica. Claro, los credos no están al mismo nivel de la Biblia. La Biblia es la norma por sobre toda norma, como esas formas antiguas, ¿no? La Biblia es la norma por sobre toda norma. Es decir, la Biblia con... Pero norma no significa que es un recetario, es la norma. Y después están los otros textos que, como se decía, norma normans. Si uno sabe todavía algo de alguna clase de teología sistemática, uno está más o menos se acuerda. Y después está la norma normata, es decir, aquello que son las enseñanzas extraídas, que siempre hay que hacerse la pregunta, bueno, si esta enseñanza realmente tiene que ver con esa integralidad bíblica o no. Esa es la tensión también del texto. Y bueno, los credos tienen que ver con eso. Claro, a veces uno escucha por ahí y dice, bueno, ¿en qué creemos? Si uno dice el credo y salta alguno decir, bueno, pero eso es un documento histórico, es decir, no tiene valor. Bueno, depende de lo que diga, claro. Y si lo miramos así, bueno, también podríamos decir que la Biblia es un documento histórico. Y claro, eso pues termina apareciendo en las prédicas y donde entonces nada tiene norma, nada tiene sentido y simplemente es opinionitis del predicador o la predicadora de turno. Bueno, algo de encuadre hace falta. Y ahí está la pregunta, ¿quién es Jesucristo? Y no ha sido un tema menor en el recorrido de la fe de todos los tiempos. Porque para las personas cristianas, bueno, la centralidad de Jesucristo no debería ser un tema demasiado complejo. Es decir, la centralidad de Jesucristo está en la predicación, la centralidad de Jesucristo está con distintas miradas, por supuesto, pero la mesa, la Eucaristía, la Santa Cena, la mesa del Señor, con sus distintas miradas teológicas, pero bueno, ahí está, esas cuestiones. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo entonces se relaciona con esta pregunta? ¿Cómo se relaciona en la época del texto? Y estamos leyendo Marcos, por eso Mateo viene todo el tiempo a la cabeza, porque Mateo lo lleva a otro lado. Marcos no. Marcos tiene esta cosa, probablemente de texto más antiguo. Le vamos a dar ahí la posibilidad al modelo histórico crítico en cuanto a las secuencias, texto más antiguo, y Mateo tiene otras problemáticas como comunidad también. Entonces el tema de la fe ya lo trae con la mujer cananea en la versión de Mateo. Dice, oh, grande es tu fe.
Marcos, dijimos el domingo pasado, no. El Jesús de Marcos dice, por lo que has dicho está curada. La palabra tiene un peso de que no tiene, digamos, ningún otro elemento alrededor que lo cuestione. Y aquí, con la profesión de fe de Pedro, cuando empieza, bueno, unos dicen esto, unos dicen lo otro, los otros dicen los de más allá, pero los de adentro, los y las de adentro, en comillas, siempre hay que tener cuidado cuando uno empieza a trazar fronteras, ¿no? Que es el adentro y el afuera. Pero bueno, tal vez podemos mirarlo de aquellos y aquellas que uno espera o supondría o pensaría que están más cercanos y cercanos, por lo menos a la mirada. Después en las prácticas, bueno, muchas veces aquellos y aquellas que están, entre comillas, más afuera, están más cerca. Lo vimos justamente con la Sirio-Fenicia. Es decir, donde esto, de cuando uno quiere colocar así límites, empieza a complicarse. Y aquí es donde Pedro habla, en esta versión de Marcos, de manera muy breve. ¿Y ustedes, quiénes dicen que soy yo? Versículo 29. Pedro respondió, tú eres el Mesías. Punto. No dice más nada. Mateo nos traería toda la parte de Jesús. Jesús lo que dice, muy al estilo de Marcos, Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él. El tema del secreto mesiánico que recorre Marcos. Ahora, entonces, con esto dicho, aparece el primer discurso, el primer anuncio de la pasión. Claro, lo que nos pasa un poquito a nosotros, nosotras, es que nosotros venimos con, como medio como que a contramarcha. Venimos de celebrar la Pascua de Resurrección, o sea, venimos de pasar por el Viernes Santo y casi que estamos yendo hacia el fin de año, que está viniendo mucho más rápido de lo que uno pensaba. Y encima, más bien uno está pensando, bueno, cuando llegar, sobrevivir hasta fin de año, que no está de más, y después decir, bueno, viene el fin de año y lo tenemos más vinculado con la Navidad. Entonces, claro, estamos leyendo los textos en una manera tal vez más cronológica, pero lo estamos haciendo a destiempo de lo que venimos un poquito celebrando. Está bien, uno puede decir, tenemos que volver a leer el texto, y sin duda lo estamos haciendo, a partir del mensaje del Viernes Santo y la Pascua, de esa unidad. Pero bueno, es leer para un lado y también caminar hacia el otro. Algún sentido tiene. Ahora, ¿qué pasa? Cuando viene el anuncio de la pasión, cuando Jesús dice lo que va a pasar, que va a sufrir y que va a ser condenado, y todo esto que es conocido, ¿no? Que rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Fíjense que esto conecta con el tema ya con los fariseos que han venido a pedir una señal y la mención de esa generación, que después la va a calificar de manera bastante más dura. Digamos que los personajes acá, si uno los quiere actualizar, son todos y todas los que representan los modelos establecidos y que no quieren moverse de donde están. ¿Sí? Aquellos que no, estamos acá y de aquí no nos movemos. No sé por qué se me cruzaron los Lelutier, había algo de los Lelutier con eso, pues que aquí no me muevo, pero no me acuerdo exactamente cuál era y como desentono no me voy a animar a meterme ahí. Y dice entonces, bueno, y les hablaba con toda claridad que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Esto es muy el formato que vamos a encontrar también en Mateo y Lucas, en los relatos bíblicos, pero aquí, bueno, también lo vamos a encontrar en otros relatos. Eh, Aparece Pedro, que lo lleva aparte. Recordarán que el domingo pasado la curación del sordomudo Jesús lo lleva aparte de la multitud para curarle. Bueno, ahora tenemos ¿cómo lo llamaríamos? El antimodelo. Pedro también, o sea, Jesús lo saca de la multitud al que es doliente
para la curación. Aquí Pedro hace el antimodelo, lo saca de la comunidad a Jesús para aleccionarlo. Interesante como de pasar de un momento de decir tú eres el Mesías, ahora Jesús no tiene ningún problema en decirle, dándose vuelta y mirando a todos sus discípulos, bueno, una reprensión en público, le reprendió diciendo, retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres, seres humanos, modelo, como quieran llamarlo. ¿Quién es Jesús? ¿Quiénes decimos que es Jesús? Claro, y esto es el núcleo de discusión antiguo que también se actualiza. Y lo que decimos no lo tenemos. Mateo por eso le va a dar una vuelta más y le dice, el Jesús mateano dice, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino que viene de Dios. Es decir, como para tomar un poco de distancia de esto de que el ser humano puede acceder a lo sagrado, a Dios, al menos en el modelo cristiano, donde en el modelo cristiano el único acceso pasa por Jesucristo. Y aquí hay una de las viejas fórmulas que nos van a ayudar un poco en nuestra reflexión hoy, que es las discusiones, y por eso que haya aparecido San Ambrosio no es casual, esto de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero ser humano simultáneamente. No es un espíritu suelto con apariencia humana, no es un semidios, no es, sino simultáneamente en Jesucristo esta unidad que no se confunde, un solo Cristo, ¿no? Y en la Reforma aparece también con una de esas solas de la Reforma en general, el solus Christus, el solo Cristo, aparece ahí, que no es decir únicamente, que también lo es, sino esto de la unidad de Jesucristo, donde esto que los fariseos no vieron, porque ha habido un acto, un evento, un signo de bienestar para la creación, la alimentación de la multitud, pero ellos quieren uno del cielo. O sea, ¿qué han hecho? Tienen el problema de una separación de estos ámbitos. Lo terrenal y la vida de la gente no tiene importancia si no tienen lo otro. Claro, después están el otro modelo que simplemente, y esto dentro del cristianismo es un problema, ignora la relación con lo sagrado, entre comillas, porque claro, cielo es también algo que ubicamos a veces geográficamente y a lo mejor el uso bíblico en las palabras de Jesús es un poco distinto. ¿Dónde empieza el límite del cielo cuando Dios ha caminado la tierra? Bueno, si el cielo es la morada de Dios y Dios camina la tierra en Jesucristo, esto también eh, comparte el cielo. Ya no está esa idea tan lejana porque justamente, bueno, y como caminamos hacia la Navidad o la Navidad viene, qué sé yo, como quieran mirarlo, esto está. Es decir, Dios que camina estas tierras, cosa que no es nuevo. Recuerdan que los líos ahí en el libro del Génesis, cuando Dios se levanta de la siesta y a la tardecita sale a dar un paseo por su jardín y encuentra un desastre, ahí Génesis 2:4a en adelante, Génesis 2:4a, 3, ahí la ruptura, todas estas cosas. Es decir, ahí hay una imagen del Dios que camina a su jardín. Vamos a encontrar algo más de esto en el Evangelio según San Juan, pero bueno, estamos leyendo Marcos ahora. Pero esto donde la presencia de Jesús, el Mesías, el Cristo, como quieran, porque estas son traducciones de aquellos idiomas más antiguos en cuanto están escritos los textos. El Redentor, bueno, todas estas fórmulas, pero la presencia de Jesús caminando estas tierras es recuperar también esa imagen del
Dios que está en su jardín. Es decir, cómo la redención vuelve a operar entonces con la idea de mundo redimido. No el modelo de los seres humanos, sino el modelo de Dios que se instala. Tal vez modelo de Dios es un poquito más accesible hoy en día que hablar de reino de Dios, que está muy presente en los textos, pero lo que pasa es que, bueno, los reinados están en decadencia. Hay otros modelos que suben, porque cuando uno baja, otro sube, eso suele ser así. Pero esta idea de decir, bueno, y entonces la pregunta es, ¿quién es Jesucristo? Bueno, verdadero Dios, verdadero ser humano, entonces ambos regímenes, espacios, no se confunden. A ver, aquí hay una vieja fórmula, antigua, pero que sigue funcionando. ¿Cómo funciona esto de los dos regímenes, los dos ámbitos? Lutero, ¿no? Estamos hablando del siglo XVI, cosas viejas. Bueno, dice, distinguir sin separar, reunir sin confundir. Los fariseos lo que estaban haciendo era separar. No nos, esto sí, esto está, pero queremos lo otro. Bueno, no, hay que distinguir, no hay que mezclar las cosas, porque si no uno termina predicando moral y no evangelio. A veces es la moral que está de moda y nos gusta, porque no siempre la moral aparece como algo negativo, a veces la moral es la moda del momento. Sí, claro, pero no es el evangelio. Ahora que el evangelio genera en el ámbito de lo cotidiano una mirada ética, sí, claro, que va cambiando en el tiempo, porque ahí está el problema. Agarramos el pequeño catecismo de Lutero, no más que los que somos de otra época, estaba en nuestras clases de confirmación y debería seguir estando, donde aparecen los mandamientos, el Padre Nuestro, esas cosas muy pequeñitas y básicas, el pequeño catecismo, no el chiquitito, el catecismo menor o pequeño catecismo, como quieran llamarlo. Y entonces ahí encontramos los 10 mandamientos en el modelito que tomaba Lutero. Es un poco distinto del que toma Calvino, pero no importa, depende de dónde uno corta los mandamientos, si son 3 y 7 o 4 y 6, las dos tablas de la ley, como la ley. Entonces, pero después viene una pregunta, ¿qué significa esto? Viene una explicación. Claro, en algún momento después, ¿qué hicieron los luteranos? Y había que memorizarse el mandamiento, la pregunta y la explicación, que eran respuestas para el siglo XVI, que son estructuralmente bellísimas y que tienen un montón de elementos que siguen siendo válidos, sí, claro, pero eran la respuesta al siglo XVI. ¿Qué estaba haciendo el no tan viejo reformador en aquella época? Estaba haciendo lo que hoy en día se llamaría la teología contextual. Estaba actualizando para esa época ese mandamiento o el Padre Nuestro, las peticiones. ¿Qué significa esto? Todo empieza igual. Debemos temer y amar a Dios por sobre todas las cosas. Y uno dice, bueno, no, temer. Hoy en día está de mal, no es buena moda decir eso, solo hay que amar a Dios. Bueno, claro, lo que pasa es que justamente por este modelo, temer y amar a Dios que está en el catecismo, son los dos regímenes porque está la buena noticia, pero también está el recuerdo constante de que si le hacemos daño o no nos ocupamos de nuestro prójimo, Dios nos los tomará en cuenta, no por sí mismo, sino por el reclamo del prójimo. ¿Recuerdan la sangre de Abel que reclama desde la tierra? Dios no dice, porque mataste a tu hermano, yo vengo a castigarte. No, le dice a Caín, la sangre del justo me está haciendo un reclamo y yo no hago oídos sordos. O sea, ahí está, por ahí esta cuestión donde la justicia humana, con lo importante y buena que es muy falible y la de Dios no. Es decir, porque si la justicia humana no fuese falible, Jesús no hubiese sido asesinado en la cruz. Pilato se hubiese plantado y dicho, no, este tipo no tiene nada que se le pueda acusar. Pero cuando los otros lo agarran y le dicen, mira, que si lo estás dejando ir, entonces quiere decir que no sos amigo del César. Y Pilato dice, estos son capaces de ir a sembrar cizaña en Roma y ya sabía lo que eso podía significar, ¿no? Entonces, ¿qué termina haciendo? Rompe, quiebra lo justo en función de
su propia supervivencia. Bueno, claro, ahí es donde la justicia, que tiene que ver con justamente la administración cotidiana, sin eso no hay convivencia humana posible. Pero claro, ahí está la cuestión humana y lo falible. Ahí está Pedro, que puede decir, tú eres el Mesías, y al rato decir, mira, no conviene que vayas por ahí, mejor veamos otra cosa. Pedro se le está viendo que se le está viniendo abajo sus expectativas. Bueno, pobre Pedro, como nos pasa a todos y a todas. Y en esta tensión vivimos. ¿Quién es Jesucristo? Verdadero Dios, verdadero ser humano. El punto de encuentro de todos los tiempos, de todo el sentido y de toda la historia, desde la mirada cristiana, por supuesto. Otras miradas, otros modelos, pero nosotros y nosotras, como personas cristianas, ahí es donde tenemos que volver. Y no tanto porque lo decimos nosotros y nosotras, sino porque es aquello que ha sido justamente revelado. Esa es la gran diferencia. No es aquí una construcción nuestra, es lo que nos ha sido revelado, nos ha sido dado como regalo. Entonces, la consecuencia inmediata es que esta nueva relación, o mejor dicho, renovada, o llevada otra vez a los lugares de los comienzos del gran relato de la narración que hace a nuestros textos sagrados, Dios que nuevamente camina su tierra, bueno, tiene consecuencias también en cuanto al bienestar de todo el entorno. Entonces no podemos construir nuestro propio bienestar a costillas de el sufrimiento ajeno. No podemos construir un mundo distinto a partir del sufrimiento o del ajuste de los y las más débiles del sistema. Todo lo contrario. Es decir, las imágenes bíblicas van totalmente en el modelo contrario y todo modelo que se construya sobre el sufrimiento de aquellos y aquellas peor posicionados en el sistema, eso no queda exento del juicio de Dios, que no es el capricho de Dios, sino que todos esos reclamos de aquellos y aquellas más débiles no serán desoídos por este Dios de ley y evangelio. Y ahí es donde está la buena noticia, de que nuestros pecados son perdonados. A eso se dedica la Iglesia, a anunciar el perdón de los pecados. Y ese perdón de los pecados nos libera para tener una nueva ética para con nuestros semejantes, para con toda la creación. Nada de la sangre de Abel queda olvidada en el tiempo. Nada de lo que se sufre queda olvidado. Ese reclamo no es el de Dios, es el de nuestros semejantes, que no será desoído justamente por un Dios de ley y evangelio, la unidad de Dios encarnado como ser humano en Jesucristo, que camina nuestras tierras y nos hace partícipes del cielo en toda su dimensión, en su dimensión santa y en su dimensión justa simultáneamente. Amén. Oh Mesías prometido, ven tu pueblo a redimir. Dios escucha su gemido y no tardes en venir. Ven, Señor, a confortarnos, ven a ser nuestra salud. Ven, gran Rey, a liberarnos de tan dura esclavitud. Enviado por el Padre y testigo de su amor, desde el cielo descendiste a traernos su perdón. Ven, Señor, a confortarnos, ven a ser nuestra salud. Ven, gran Rey, a liberarnos de tan dura esclavitud.
Hoy venimos a ofrecerte todo nuestro corazón, ser testigos tuyos siempre es nuestra única misión. Ven, Señor, a confortarnos, ven a ser nuestra salud. Ven, gran Rey, a liberarnos de tan dura esclavitud.